Muy buenas noches. En nombre de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y el Decanato de Posgrado Online, agradecemos la participación de cada uno de ustedes en esta conferencia sobre precio de transferencia entre la estrategia empresarial y la fiscalización. Tenemos aquí a nuestra expositora Amanda Salcedo. Es importante que a medida que la conferencista pues vaya exponiendo, pueden ir escribiendo en el chat cualquier inquietud que ustedes puedan tener para que cuando ya termine la exposición, pues contestar todas sus inquietudes. Es importante indicar que el tema de precio de transferencia es sumamente importante para las empresas que tienen actividades relacionadas, porque hay un componente fiscal muy significativo. Y en República Dominicana, como también en otros países, pues ustedes saben que la regulación es muy estricta. Y este es el momento porque casi la mayoría de las empresas en República Dominicana cierran en diciembre, pues a hacer todo el dossier o todos los lineamientos que requiere el protocolo de precio de transferencia. Eh, Quiero indicarle o comunicarle que nuestra conferencista, que es también ya docente en la maestría de gestión financiera, con las tres concentraciones que ustedes saben que tenemos de impuestos, de costo y de bancaria, pues Amanda Salcedo Rodríguez, ella es una profesional del área financiera y fiscal, tiene más de 12 años de experiencia. Además de eso, tiene una sólida formación porque tiene maestría de fiscalidad a nivel internacional, también posgrado de contabilidad y dirección financiera también a nivel internacional y a nivel local también tiene una maestría de administración financiera. Y como base de grado, pues tiene dos profesiones fundamentales, que es licenciatura en contabilidad y administración de empresa. Pero también algo muy importante de nuestra conferencista es que realmente su experiencia que ella ha tenido en el tema de impuestos y sobre todo con este tema, en la actualidad, pues ella es gerente de control de precio de transferencia y cumplimiento tributario correspondiente en el departamento bueno, en el Banco de la Escocia PAN, pero también estuvo trabajando en la DGI con el tema que corresponde a precio de transferencia y que también era docente en la DGI con este tema. Aprovechen al máximo el conocimiento de nuestra expositora Amanda Salcedo y estaré pendiente en el chat para que ustedes las inquietudes que puedan tener. Hola, hola a todos. Buenas noches. Muchas gracias, Gisela, por tan interesante introducción. Y para mí es un honor, un placer estar aquí conversando con ustedes sobre este tema, que como muy bien estableció Gisela, es un tema bastante interesante, es un tema muy analizado por los países del grupo G20 a nivel internacional por lo subjetivo que puede ser y porque siempre las administraciones tributarias están buscando la forma de proteger su base imponible, su base gravable y a su vez poder evitar que las empresas puedan manipular los precios en las transacciones que puedan realizar. Este tema vamos a tener el contenido que vamos a abarcar en el día de hoy. Es bastante general porque, como ustedes saben, tenemos una hora, más o menos 15 minutos de preguntas y respuestas.
Pero el contenido que vamos a tocar es bastante general, vamos a tocar los puntos más importantes, neurálgicos de este tema. Tenemos las generalidades sobre precio de transferencia, el principio de plena competencia y su aplicación, que es una parte fundamental en este proceso y cuando hablamos de precio de transferencia. Una vista internacional, algo para que puedan ver cómo anda a nivel internacional el tema de precio de transferencia y cómo la fiscalidad internacional se conjuga con precios de transferencia. En la legislación local, vamos a tratar pinceladas de la legislación local que trae la legislación local y básicamente en cuanto a la vinculación, la comparación, la valoración. Y las obligaciones en materia de precio de transferencia, que como dijo Gisela, estableció Gisela, ya se acerca la primera etapa de estas obligaciones, que en este caso es la DIOR, la Declaración entre Empresas Vinculadas, que ya está próximo a presentarse. Entonces, visto esto, pues entonces podemos iniciar estableciendo lo que la OCDE tiene por definición de precios de transferencia y ella le define como los precios a los que una empresa transmite bienes, materiales, activos intangibles o presta servicios a unas empresas asociadas. Como muy bien comenté al inicio, este tema es bastante comentado, estudiado, analizado por el Grupo G20 en conjunto con la OCDE, que se reúnen en sus mesas de trabajo y ahí tratan diversos temas que para ellos entienden preocupantes y que deben de ser, bueno, deben de ser atacados, vamos a decir así, en el buen dominicano, para contrarrestar ciertas situaciones que afectan o van en detrimento a la administración tributaria. Entonces, el tema básicamente surge bajo la premisa de que cuando hay unas transacciones o hay operaciones entre empresas independientes, los precios están pactados o están influenciados por las fuerzas del mercado, es decir, la oferta y la demanda. Sin embargo, se entiende que cuando esas transacciones o esas operaciones se realizan entre empresas del mismo grupo, empresas hermanas, empresas que tienen ahí el contacto, pues entonces muchas veces los precios son colocados en base a algún beneficio que tenga en particular alguna de ellas o simplemente porque la casa matriz es la que dice, manda los lineamientos y dice, mira, este es el precio que vamos a pactar en esta transacción. Sin embargo, en los últimos años se ha venido modificando o cambiando un poquito la idea y la perspectiva de solamente validar el precio. Ya ahora, en principio, lo que se verifica o se ve es que la sustancia económica o que esa transacción tenga sustancia económica y que realmente agregue valor a la empresa o genere valor en las transacciones de la empresa. Entonces, todo esto se produce o viene dado por un efecto de la globalización que trae, como todos sabemos, impactos positivos e impactos negativos, tanto para la administración tributaria como para las empresas. Los impactos positivos que podemos ver es que hay un crecimiento económico porque al expandirse y poder las empresas hacer negociaciones sin muchas limitaciones entre diferentes países, pues evidentemente vamos a tener más dinamismo. Hay un impulso en el comercio y aumento de la inversión extranjera directa, o sea, ya se atraen más capitales, hay mayor recaudación en algunas áreas porque evidentemente al dinamizarse la economía, al atraer capitales, pues entonces evidentemente hay una mayor circulación y puede que hayan nuevos impuestos o los impuestos se recauden con mayor eficiencia. Los impactos negativos y lo que trae toda esta transacción masiva y lo que viene entonces a atacar el tema del precio de transferencia, las acciones BEPS y demás,
Es la evasión fiscal y la deslocalización de beneficios, porque al tener tantas operaciones con empresas o a tener la posibilidad de tener operaciones con relacionadas que están en diferentes países, múltiples operaciones, pues entonces ya las empresas se estila es la premisa que se tiene, que las empresas tienden a querer maximizar sus utilidades, que es evidente, y esto produce que muchas veces se trasladen beneficios. Entonces, la administración tributaria intenta contrarrestar con estos análisis esta situación en particular. Entonces, a grosso modo, y resumiendo un poquito todo lo que tiene que ver a nivel internacional, lo que vengo diciendo desde el inicio es que todas las administraciones tributarias quieren un pedazo del pastel. Entonces, donde quiera, todo el mundo, toda administración quiere proteger su base gravable. Entonces, ¿qué sucede? Con la crisis financiera, que es algo histórico y que es importante, siempre se destaca y siempre se trae a colación, es que la crisis financiera del 2008 aumentó, tuvo muchos efectos negativos en la economía y los países desarrollados se vieron en la necesidad de incrementar sus ingresos fiscales. Entonces, aplicando medidas de control de fraudes fiscal, porque ya las empresas habían buscado como la forma de contrarrestar ese impacto negativo que tuvo la pandemia. Entonces, lo importante aquí en esta situación las preguntas que más o menos surgieron en ese momento es verificar cuál es el valor justo del mercado, que las empresas pudieran verificar o en los análisis que se hacen, ver cuál es el valor justo del mercado, dónde está la creación de valor efectivamente, en qué jurisdicción o en qué empresa está la creación de valor, dónde se puede evidenciar esa parte y que las empresas relacionadas sí están cumpliendo con el principio de plena competencia. Entonces, eso a nivel general es lo que se puede evidenciar en principio con este tema que ha venido tomando importancia. Ahora bien, las administraciones tributarias siempre tienen objetivos, vamos a decir, específicos y tienen sus objetivos claros en cuanto al tema de la supervisión en cuanto al tema de la supervisión de precios de transferencia. Uno de ellos es que el precio pactado entre vinculadas sea similar al de partes independientes y en caso contrario es responsable de realizar esta determinación. O sea, la administración tributaria hace su levantamiento, pide su documentación y en base a esas informaciones que tiene en ese momento, pues entonces puede hacer un análisis, ya sea de escritorio inicialmente, para determinar si esas transacciones tienen algún riesgo en particular. Si tienen algún riesgo en particular, pues entonces ya solicita o remite un informe al área correspondiente para que entonces se haga un análisis más profundo con una investigación de campo, solicitando los documentos necesarios para poder verificar o constatar de que los precios efectivamente son similares o no lo son a una transacción que haría un independiente. Entonces, mejorar las acciones de control de las transacciones interrelacionadas, o sea, mejorar que cada día las empresas puedan detectar o tengan la capacidad de detectar cuando una transacción está a precio de mercado. Desincentivando la competencia desleal, eso es un tema bastante importante porque a veces las empresas multinacionales, evidentemente, como valga la redundancia, son multinacionales y a su vez tenemos una empresa que realmente es local, no tiene las mismas facilidades que una empresa multinacional que tiene transacción con sus filiales o con sus subsidiarias, o sea, o con su casa matriz. Entonces ya esto crea una competencia un poco desleal cuando manipulan los precios y utilizan formas para
para hacer o pagar menos impuestos en algunos casos. Entonces, esto crea una competencia desleal con la chiquita que no puede hacer este tipo de transacciones. Entonces, protección de la base gravable en las operaciones entre empresas residentes o domiciliarias en el país y sus relacionadas con sede en el exterior y nacionales, que es lo que hemos venido comentando desde el inicio. ¿Por qué con las empresas nacionales? Bueno, dirán, bueno, en ocasiones estamos en un mismo régimen fiscal, o sea, no debería, ahí no hay detrimento de la renta, porque a final de cuentas vamos a suponer que las dos estemos en un régimen ordinario, pero hay otras situaciones que pudieran verse y que pudieran analizarse en las transacciones correlacionadas. Si, por ejemplo, la relacionada tiene alguna pérdida recurrente, si tiene algún beneficio en particular, si es una zona franca, o sea, se ven varios aspectos con las transacciones nacionales. Cumplir con las mejores prácticas y estándares internacionales de la OCDE. Aquí, por ejemplo, cada jurisdicción, cada país, cada administración tributaria ve la necesidad, ¿no?, de siempre estar como a la vanguardia de lo que se analiza en la OCDE y poderlo implementar. Quizás no a grosso modo en muchos países subdesarrollados, pero sí poder implementar, aunque sea la mínima parte, y poder ir robusteciendo la administración tributaria en ese aspecto. Desincentivar la planificación internacional nociva. Si bien es cierto, toda empresa tiene el derecho de hacer una planificación fiscal. Evidentemente eso está permitido bajo lo que establezca la ley, o sea, hace su planificación para ver cómo paga impuestos. Sin embargo, hay planificaciones que se vuelven nocivas, que se vuelven agresivas y tienden generalmente a trasladar beneficios y a ir en detrimento de la renta, y eso es lo que se quiere evitar. Ciertamente, ahí en la planificación podemos también mencionar la planificación lícita, que la misma legislación me da, o podemos mencionar la economía de opción. La misma legislación me da una serie de opciones para que yo elija la que mejor va con mi negocio, la que va con mis objetivos, la que va con maximizar mis utilidades. Hay muchas cosas permitidas dentro de la planificación, pero ya cuando se habla de trasladar beneficio y de utilizar las formas para meramente ver un aprovechamiento fiscal como tal, entonces es cuestionado por la administración tributaria. Mayor seguridad jurídica a los contribuyentes. Esto proporciona, como muy bien su nombre lo dice, o sea, como muy bien establece ahí, mayor seguridad jurídica, que los contribuyentes sientan o tengan una base, una ley, algunas normas claras donde el contribuyente pueda ver o las empresas puedan ver qué está permitido, qué no está permitido dentro de un esquema, algún esquema que ellos puedan implementar. Entonces, en ese aspecto, y como les dije al principio, está el principio de plena competencia, conocido también como arm's length, y es el principio fundamental que da origen al tema de precio de transferencia. Este principio inicia en el modelo de convenio fiscal para evitar la doble imposición, específicamente en su artículo 9, y lo que establece es que cuando dos empresas asociadas estén en sus relaciones comerciales o financieras unidas por condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las que serían acordadas por empresas independientes, los beneficios que habrían sido obtenidos por una de las empresas de no existir dichas condiciones y que de hecho no se han realizado a causa de las mismas, podrían incluirse en los beneficios de dicha empresa y someterse a imposición en consecuencia. Entonces,
abajo tenemos una representación gráfica de todo eso que establece el modelo de convenio. Y en palabras llanas, en palabras sencillas, lo que me dice es que si la empresa A y la empresa B, que no son empresas relacionadas, tienen transacciones, relaciones comerciales y financieras, y a su vez tengo otro escenario donde la empresa C y empresa CC, que son empresas del mismo grupo, empresas relacionadas, también tienen relaciones comerciales y financieras que son similares. Pues entonces, lo que nos dice este principio es, o este artículo, es que esas empresas, al compararlas, al verificarla, deben de ser similares. Y si no lo son, entonces la administración tributaria tiene la potestad de hacer los ajustes correspondientes en el momento correspondiente. Entonces, eso es en términos generales y de manera resumida lo que nos dice ese artículo 9. Ahora bien, ese artículo 9 es bastante amplio. Entonces, la OCDE lo que hizo fue que creó un documento, una herramienta interpretativa para crear un documento de consulta donde todos los países pudieran tener una, un documento, un mismo documento y donde puedan implementar diferentes herramientas para contrarrestar esta situación. De ahí surgen las denominadas y las famosas directrices de la OCDE. No es una ley, no es una norma como tal, pero es un instrumento que sirve a todas las administraciones tributarias del mundo que estén aplicando precios de transferencia a tener una guía de cómo analizar ciertas transacciones y cómo resolver ciertas situaciones que se dan en el ámbito comercial y financiero. Entonces, aquí tenemos un ejemplo o una esquematización más bien del incumplimiento del principio de plena competencia. Por ejemplo, tenemos dos empresas, dos entidades, una está entidad A y entidad B. Y tenemos, por ejemplo, en primera instancia, la entidad A vende a precio por encima del precio del mercado, o sea, tiene un mayor beneficio, mayor impuesto, y la entidad B compra a un precio por encima del precio del mercado. Y en otro escenario, tenemos que A pudiera vender a un precio por debajo del precio del mercado y por el otro lado, B va a comprar a un precio por debajo del precio de mercado. Entonces, en este escenario hay mayor beneficio, menor impuesto y mayor beneficio, mayor impuesto. Entonces, eso puede ser un ejemplo, una esquematización de muchas veces ver que pudiera en esa transacción no estar las transacciones o el contrato está realizado a precio de mercado, pudiera ahí verse más o menos lo que me afecta el tema de la competencia desleal. También pudiéramos ver que de acuerdo en la situación en que se vea cada entidad de cada país, se pudieran trasladar beneficios, trasladar la base imponible, el traslado de beneficios hacia otras jurisdicciones, y se puede más o menos esquematizar así. Lo que sí es importante y lo que la administración tributaria hace en estos casos es que pide toda la documentación para confirmar de cómo se está realizando la transacción. Entonces, aquí lo que las empresas deben de verificar y validar es hacerse la pregunta, ¿esta transacción que yo estoy haciendo con mi relacionada es una transacción que la aceptaría una empresa independiente? Si la respuesta es sí, pues entonces vamos bien. Entonces, esa es una pregunta fundamental que se debe hacer cuando se están haciendo o se están pactando los precios entre relacionadas. También, que lo vamos a ver un poquito más adelante, otra forma importante es anticiparse
y hacer análisis de mercado, buscar comparables y verificar que esas comparables se encuentren dentro del rango, el precio que tengo estén dentro del rango de la comparable que maneja el mercado, o de los márgenes o de los precios que maneja el mercado. Entonces, eso en sentido general, viendo el cumplimiento del principio de plena competencia. Ahora bien, otro ejemplo, un ejemplo de aplicación ya más concreto y con números, pues entonces tenemos un escenario A y un escenario B, donde hay una compañía en República Dominicana que es la compañía analizada o la compañía testeada, es la compañía que está aquí en mi jurisdicción y que yo tengo la potestad de analizar, de verificar como administración tributaria. Yo como administración tributaria tengo la potestad de analizar esa compañía porque está en mi jurisdicción. Entonces, ¿qué sucede? Esa compañía compra productos terminados a un fabricante que está en México. Lo compra en un escenario A. Lo compra a $200. Vamos a poner un precio a 200 pesos. $200, vamos a suponer. Entonces, a su vez, puedo tener una transacción, un escenario B, que tengo un intermediario. Y ese intermediario es una empresa relacionada, una compañía relacionada que está en la isla Caimán. ¿Qué sucede con esa empresa relacionada en particular? Está en lo que denominamos un paraíso fiscal. Aquí en República Dominicana, todos los eneros, más o menos de cada año, se emiten unas resoluciones donde se provee, se pone a disposición del contribuyente un listado donde hay una serie de países enlistados. Dentro de otras cosas, esa resolución tiene otras cosas, pero se nota el listado de los países porque son varios. ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona esa resolución y esa lista? Los países que no estén en esa lista son los países considerando no cooperantes o paraísos fiscales. Entonces, si vamos al día de hoy y buscamos la lista, van a ver que Islas Caimán no está en la lista. Entonces, esos países son bastante o bastante analizados o le crean mucho interés a la administración tributaria porque no son países comparantes y son países de baja o nula tributación. Entonces, ¿qué pasa? En el esquema, volviendo al esquema, en el escenario B, tenemos que, aquí tenemos en esta transacción B, tenemos un intermediario, que es una compañía relacionada en Isla Caimán. ¿Qué pasa? La compañía dominicana, para hacer la transacción que hizo en el escenario A, utiliza el intermediario, pero en vez de pagarle 200, le paga 260. Entonces, vamos a suponer que ella hace la transacción o hace la gestión con el fabricante en México y entonces le paga los 200 pesos por la compra de productos terminados. Entonces, aquí es importante preguntarnos, ¿ambos escenarios cumplen con el principio de plena competencia? ¿Ustedes creen que ambos escenarios cumplen con el principio de plena competencia de acuerdo a todo lo que hemos dicho, de acuerdo a cómo ya lo hemos visto hasta acá y los riesgos que más o menos le he presentado? Básicamente, no, en principio no. En principio no, porque o pudiéramos ver que a simple vista que tenemos un intermediario que a final de cuentas no sabemos cuántos empleados tiene. No sabemos cómo ha sido estructurada la empresa. Esas son informaciones que se deben de validar para hacer un análisis certero. No sabemos tampoco, en este caso que estoy planteando así, a grosso modo que son informaciones que sí debemos de pedir. La compañía analizada tiene una estructura para poder comprar directamente a México. Tiene las posibilidades porque es un esquema, el esquema B es cuestionable porque evidentemente no veo ningún beneficio, o sea, si tengo la transacción directamente con el fabricante, en el escenario B no veo ningún beneficio
que tenga la compañía en las Islas Caimán que me justifique esa transacción. No veo. Entonces, ahí lo que se ve a simple vista es que hay 60 pesos que se están quedando en las Islas Caimán. Entonces, si lo vemos a efectos financieros, si lo colocamos en nuestro estado de resultado y lo analizamos, pues entonces vemos que en el escenario A, yo tengo ventas, las mismas ventas del escenario B, tengo ventas, tengo los costos que son 200, ahí tengo una utilidad bruta de 100, tengo gastos operativos de 60 y me queda una utilidad neta de 40. ¿Qué pasa? Vamos a tributar en base a esa utilidad neta de 40 un 27%. Ahora bien, en el escenario B sucede algo distinto, porque a pesar de tener la misma venta, tengo más costos. Igualmente tengo los mismos gastos operativos, pero tengo más costos. Y al tener más costos, entonces, ¿qué va a pasar? La utilidad no me da una utilidad, sino que me da una pérdida. Y esto, entonces, lo que hace es que no, o sea, me exime del impuesto, evidentemente. Entonces ahí se ve que hay 60 pesos que están siendo trasladados a un país debajo de la tributación. No pagan aquí ni pagan allá. Entonces, ese es más o menos el interés o el análisis que se hace. Se piden, evidentemente, muchos documentos para validar que esa transacción es como se supone o como se está ideando la administración tributaria. Por eso es importante ver de cara al contribuyente que tenga todos los soportes y todos los papeles que puedan evidenciar y que puedan demostrar que esa transacción, cómo sucedió esa transacción. Entonces, otro aspecto importante, y lo vamos a mencionar de manera general, porque ese no es el foco de este foro, son las acciones BEPS. Hay 15 acciones BEPS que fueron trabajadas en tres principios fundamentales, que es coherencia, sustancia y transparencia. BEPS surgió por el tema de contrarrestar el traslado de beneficio hacia otras jurisdicciones y también para atacar un poquito, observar un poco el tema de los convenios. Porque si bien es cierto, los convenios fueron concebidos para evitar la doble imposición, en algunas ocasiones se detectó que estaba provocando una doble no imposición. Entonces, por eso surgen todos estos temas y se atacan o se ponen acciones. Son 15 acciones que se van trabajando de manera lineal o de manera progresiva, vamos a decir así, para ir analizando detenidamente cada una de ellas. ¿Por qué le traigo solamente cuatro? Bueno, porque actualmente o en estos últimos años ha surgido el estándar mínimo. El estándar mínimo es un paquete que ha surgido del marco inclusivo, a través del marco inclusivo que ha surgido este paquete para que los países que no han podido o que no pueden, los países básicamente subdesarrollados o cualquier otro país desarrollado que no haya podido implementar o trabajar en las 15 acciones, porque eso representa un costo, representa bastantes esfuerzos. Entonces, la OCDE y el grupo de G20 lo que hizo fue crear un estándar mínimo. Son cuatro acciones fundamentales para que los países puedan irse adentrando a este tema de BEPS. Entonces, ¿qué pasa con República Dominicana? República Dominicana en el 2018, a través del Ministerio de Hacienda, formó parte del marco inclusivo. O sea, nosotros somos de los países que debemos adoptar estas cuatro medidas o poner controles en nuestra legislación para contrarrestar o accionar estas cuatro acciones. Entonces, en el 2021, bajo el decreto 256-21, surgen algunas modificaciones al reglamento 7814 de precio de transferencia. Y básicamente van enfocadas a reexaminar la documentación sobre precios de transferencia.
Y en ese nuevo decreto del 2021, lo que se hizo fue que se incluyeron algunos reportes que las empresas deben de evaluar si lo deben de presentar acá o lo debe de presentar su casa matriz. Entonces, esos reportes están contenidos en el decreto 25621. Por eso, más o menos le traje así como resumidita las 15 acciones, porque son bastantes y como les comenté, no es el tema que vamos a tratar acá. En ese aspecto, y ya adentrándonos a lo que establece nuestra legislación local, tenemos una cronología que nosotros, o sea, precio de transferencia ha venido avanzando o ha venido incluyendo ciertas cosas. Por ejemplo, todo inició con la ley 1192, que ahí tiene las generalidades de precio de transferencia, pero no tenía nada concreto, estaba muy general y como que nos quedamos como que, ok, una transacción con una empresa relacionada, pero residente, con una empresa residente, pero, o sea, ajá, una empresa residente, que una empresa residente puede ser cualquiera. Entonces, con el reglamento 13998, entonces viene el tema de la vinculación. Ahí se surgen los supuestos de vinculación que dicen, bueno, mira, ok, tú tienes transacciones con una empresa residente, pero tienen que cumplir con estos supuestos con al menos uno de los supuestos que tenemos acá. Ya en la ley 49506 se incluye el concepto de precio de transferencia y de APA, que son acuerdos de precios anticipados, donde las empresas pueden acercarse a la administración tributaria y solicitar un acuerdo de precio para una transacción, una determinada transacción. Un ejemplo de ello son los hoteles que para sus tarifas con sus comercializadoras, pues tienen una tarifa fija donde hay un punto de equilibrio y la administración tributaria le acepta ese precio, que se lo ponga evidentemente a los huéspedes. Luego surge la norma 0411, que esta norma incluye la metodología de precio de transferencia. Esta norma fue derogada cuando surge la ley 253-12 y el reglamento 7814. Esta norma básicamente lo que trataba era, o el tema un poquito, un tema más importante que trataba era que tenía una prelación de métodos y decía, bueno, mira, el primer método que tú tienes que aplicar en toda transacción es el método de precio comparable no controlado. Entonces, esa parte se eliminó porque realmente vamos a ver más adelante que la información que yo tenga es en lo que hace el método. Ciertamente, el precio comparable no controlado es un método más directo porque compara precio con precio, pero tiene también sus dificultades cuando hay diferencias, cuando hay muchas diferencias en la comparabilidad. Entonces, ya el reglamento 7814 viene a aclarar algunas o a detallar, ampliar un poquito más esos supuestos de vinculación y esas metodologías. El decreto 25621 que incluye la documentación de BEPS, específicamente de la acción 13 que ya le había comentado. La base legal que manejamos hasta ahora, hasta el momento, es la ley 1192 y sus modificaciones, el reglamento 7814 y el decreto 256-21. Entonces, todo igualmente se apoyan o nos apoyamos de las directrices, de lo que establece las directrices, pero siempre es importante o cada país procura de que eso que establecen las directrices, pues entonces integrarlo a su legislación para poder tener una base más sólida de los requerimientos y de las estimaciones que se hagan. La utilidad competente, ya sabemos que todo es la DGI, la Dirección General de Impuestos Internos, y también en ese marco legislativo hay un alcance que son los supuestos de vinculación, los sujetos alcanzados,
y las obligaciones de presentar, de informar todas las transacciones, las relacionadas y las transacciones que tenemos en ese aspecto. Entonces, los sujetos alcanzados que tenemos en sentido general y en la normativa establece que las operaciones comerciales o financieras entre una persona física, jurídica o entidad o residente y un relacionado no residente, una relacionada residente y una persona física, jurídica o entidades domiciliadas constituidas o ubicadas en estados o territorios con regímenes fiscales preferentes de baja o nula tributación o paraísos fiscales, deben cumplir con el principio de plena competencia. Recordando que el principio de plena competencia lo que establece es que una operación con una relacionada debe de ser similar a una operación con un independiente, de un independiente. Entonces, como pueden ver, de manera general, eso fue lo primerito que trajo la legislación o que está abarcado en el Código Tributario. Pero si se fijan, cuando yo leo las operaciones comerciales o financieras entre una persona física, jurídica o entidad residente y un relacionado no residente, no me dice mucho. Simplemente nos quedamos como que en un limbo. Entonces, la parte uno y la parte 2, o sea, relacionados no residentes y relacionados residentes, se complementan con otros supuestos de vinculación que están igualmente en la legislación. Ya el tercero, pues evidentemente está solo cuando se va solo, cae por su propio peso. Cuando se tiene una transacción con estas entidades ubicadas en esas jurisdicciones, pues entonces aplica precio de transferencia y aunque no tengan una relación accionaria, pues entonces deben de ser analizadas las transacciones. Entonces, yéndonos por esa parte, todas deben de cumplir con el principio de plena competencia. Como le comenté, una hora no nos alcanza mucho, no es suficiente. No les traje los supuestos de vinculación que contrarrestan a estos dos o que complementan a estos dos, pero lo pueden encontrar en el reglamento 7814. Ahí se encuentran todos los supuestos de vinculación. Son 10 supuestos de vinculación y las empresas pueden cumplir con al menos un supuesto de vinculación. Es decir, que yo puedo tener un accionario, pero también puedo tener un accionario que tenga el 50% más de las acciones, pero también puedo tener el 50% más de la producción o venta. Entonces, todo va a depender. Por eso es que cada caso es particular y debe de analizarse con las informaciones que se tienen. Entonces, en la aplicación del principio de plena competencia hay tres pilares que son fundamentales o tres procesos que son fundamentales y que deben de cumplirse sí o sí. Bueno, el de la valoración, comparación, bueno, si hay operaciones, básicamente, porque la obligación de precio de transferencia, la DIOR, que es la declaración, se presenta con o sin operaciones. Pero ya cuando tengo operaciones, estos tres principios debo de cumplirlo sí o sí. El primero es bastante importante porque es el que me dice si a mí como empresa me aplica precio de transferencia. Si no determino una vinculación, si no veo que tengo una empresa relacionada, pues evidentemente no tengo por qué hacer precio de transferencia. Entonces, lo primero es la vinculación y condiciones que definen cuando dos o más empresas o personas son consideradas partes relacionadas. Y en la legislación local existen 10 supuestos, como le había comentado. Luego de que ya yo tengo identificadas las empresas relacionadas y también a su vez identifique con las que tuve transacciones, que muchas veces las multinacionales, o muchas veces no, así es, tienen identificadas ya previamente en sus libros cuáles son esas empresas y las transacciones que tienen con esas empresas. Entonces, ya viene el segundo proceso, que es el de la comparación. Entonces, ser comparable no significa ser idénticos. Entonces,
¿Qué me dice la comparación? Que si dos o más operaciones son comparables cuando no existan diferencias entre ellas, diferencias económicas significativas en el precio. Y que de existir esas diferencias, pues entonces que se pueden aplicar ajustes razonables. Y aquí cuando hablo de ajustes, no me refiero a ajustes en temas de determinación, en temas de declaración, sino ajustes a esa empresa que yo voy a utilizar como comparable para analizar mi transacción. Ejemplo, si yo tengo galletas o vendo, produzco galletas y tengo unas galletas de vainilla, con relleno de vainilla. Y a su vez, y se la vendo a mi relacionada, pero a su vez también tengo la misma galleta, pero con relleno de chocolate. Se la vendo a un independiente. Ahí tenemos una comparable interna, pero ¿qué sucede? Esa comparable hay que aplicarle un ajuste. ¿Por qué? Porque yo tengo un costo aquí que no lo tengo acá. Porque la vainilla viene por default, pero yo a la de chocolate le tengo que agregar el chocolate para poder hacerla con relleno de chocolate. Entonces, eso se pudiera ajustar identificando ese costo, sacándolo, y ya ahí me quedan los dos productos comparables para yo poder analizar la transacción. A eso se refiere ajustes de comparabilidad. Entonces, la comparabilidad es el alma de la fiesta, es el corazón de precios de transferencia, porque en la comparabilidad ahí se hace un análisis del sector, se hace un análisis funcional de la empresa, quién tiene los activos, quién asume riesgo, quién realiza las funciones, qué funciones se realizan, que es lo que conocemos como delimitar de manera precisa la transacción. O sea, delimitamos de manera precisa la transacción, vemos si realmente esa transacción o esa empresa cumple con todo eso y ver si esa transacción que yo tengo en mis manos, que voy a analizar, corresponde a lo que realmente me está diciendo la empresa que es. Si me está diciendo que es un préstamo y realmente, o me está diciendo que es un cash pooling y realmente lo que yo estoy viendo es un préstamo. Entonces, hacer ese levantamiento y hacer esa investigación es fundamental para yo poder eh, encontrar las comparables idóneas que me ayuden a determinar si esa transacción está a precio de mercado o no. También evaluar las características económicamente relevantes. Las características económicas realmente relevantes son lo que conocíamos antes como factores de comparabilidad. Son cinco fundamental. Y el primero con que empieza la última actualización, la última versión de las directrices, es los contratos. Los contratos que tengan con la empresa, porque a final de cuentas eso es lo que me va a decir más o menos me dice las intenciones que se buscaba en ese momento, hacer esa transacción. Me dice implícitamente o explícitamente las responsabilidades, los riesgos y demás. Entonces, esa es la parte fundamental. Luego vienen los activos, las funciones, los riesgos. También están las estrategias de la empresa, la estrategia que tengan, las características del bien o producto, que yo me asegure de que esté comparando peras con peras y no peras con manzanas. También en esta parte de la comparación se determina qué tipo de comparables yo voy a utilizar. Están los comparables internos y los comparables externos. Los comparables internos son las transacciones que yo tengo con una empresa que la tengo con un independiente, pero también la tengo con una relacionada. O sea, yo misma como empresa puedo tener la información con la independiente y puedo tener la información con la relacionada y ahí comparar. Ahora bien, los comparables externos surgen cuando no tenemos esas comparables internas, no la tenemos dentro de la empresa, solamente tengo la operación con mi relacionada.
Entonces ya ahí vienen la base de datos externas y los recursos externos públicos, evidentemente, que debo de utilizar para poder analizar esa transacción. ¿Por qué público? Porque en caso de que ambas partes lo necesiten, de parte de la administración tributaria, cuando analiza, eh, el contribuyente le pida esa información, pues la administración tributaria tenga la potestad o pueda tener esa información para suministrársela. Igualmente, cuando la empresa hace el análisis de cara a la empresa, si la administración tributaria le pide esa información, que no sea información confidencial, que sea una información que le pueda compartir, que sea pública y que se pueda analizar. Entonces, ahí es importante esa parte porque no en ningún momento para hacer una comparación podemos o una valoración podemos utilizar comparables ocultos, que es como normalmente se le llama a esas informaciones que no se pueden suministrar. Entonces, otro tema, ya que tengo ese esquema armado y por eso le dije que ese es el alma de la fiesta. Ya que tengo bien eso estructurado, bien armado, pues entonces ya viene el tema de la valoración y se efectúa tomando en cuenta las características económicamente relevantes, los 5 factores de comparabilidad que analicé. Y ya cuando tengo esa información clara, pues entonces aplico uno de los métodos en la legislación. ¿Cuáles son esos métodos? De manera así general. Son los métodos comparables no controlados, el precio comparable no controlado, que me compara precio con precio. Estos, las directrices lo agrupan como métodos tradicionales y métodos no tradicionales. Entonces, tenemos el precio comparable no controlado, el precio de reventa y el costo adicionado, que son más bien eh, eh, tratan o analizan más bien la transacción desde una perspectiva de la operatividad. Ya los métodos no tradicionales tratan la transacción más en base a márgenes netos. Y eso es de manera general y que le puedo comentar. Cada método tiene su particularidad, cada método requiere de informaciones específicas, cada método tiene su limitación, pero también tiene sus limitaciones y por eso es que hay un término muy interesante que dice que la información que se tenga en el momento hace el método. O sea, no puedo forzar un método o sea, no puedo forzar un método si no tengo la información que corresponde. Por ejemplo, no pudiera yo implementar un precio comparable no controlado si no tengo esa similitud en los precios o si tengo que hacerle numerosos ajustes a las comparables para que puedan ser comparables. Entonces ya ahí se descarta el precio comparable no controlado y me tengo entonces que ir a otros métodos dependiendo de la naturaleza de la transacción. Y el sexto método, que es un método que se apoya un poco del precio comparable no controlado, pero es un método que trabaja básicamente con importación y exportación y le va muy bien a los temas de commodity. Cuando se trabajan esos tipos de temas, pues entonces ese método resulta muy interesante. Ahora bien, una pregunta importante, ¿qué método elegir? Y sencillamente el que mejor se adecue o se aplique con el giro del negocio, la estructura empresarial o comercial de la empresa o entidad, que cuente con la mejor calidad y cantidad de información disponible para su adecuada aplicación y justificación, que contemple el más adecuado grado de comparabilidad entre partes, transacciones y funciones. Requiere el menor nivel de ajustes a los efectos de eliminar las diferencias existentes entre hechos y las situaciones comparables. O sea, como le había comentado, todo se lo había comentado más o menos, la información es el que hace el método. Entonces, aquí una parte importante en el método es el rango de plena competencia, que es una medida estadística que se utiliza por excelencia para analizar el tema de precio de transferencia y ver si las transacciones cumplen con este principio.
Entonces, surge cuando hay más de una transacción comparable, que se pueda hacer un rango y se pueda determinar ahí si la transacción o los márgenes o precios de la transacción están dentro del mercado. Entonces ahí es importante y es una estrategia muy válida de las empresas hacer ese análisis primero de la comparabilidad, buscar sus comparables y determinar si está dentro de esa franja azul, su transacción está dentro de esa franja azul para determinar si está a precio de mercado o no. Si sale fuera, pues entonces ya saben que ameritan un ajuste para llevarlo al precio de mercado. Y evidentemente los precios de transferencia no son una ciencia cierta porque requieren de mucho juicio, de mucho análisis y de una búsqueda de comparables idóneas que permitan hacer un rango de plena competencia que esté acorde o que valga la pena para el análisis que pudiéramos realizar. Entonces, en ese aspecto, y ya viendo todo el proceso que conlleva precios de transferencia, es de conocimiento que la administración tributaria tiene facultades. Y las facultades que tiene es la facultad normativa de inspección y fiscalización, de determinación y sancionatoria. Normativa, me voy por crear las leyes, las normas que sean necesarias, las normas, reglamentos que sean necesarios para ayudar con claridad al cumplimiento tributario. O sea, eso es como facilitarle una vía para que el contribuyente pueda comprender cómo hacer X cosas. La inspección y fiscalización, les comentaba al inicio que cuando se hace una inspección, un levantamiento, un análisis de precio de transferencia, en este caso en particular que estamos comentando, se hace un análisis de precio de transferencia y ahí el análisis amerita si debemos de hacer una fiscalización de escritorio o una fiscalización de campo. Todo va a depender del riesgo de la transacción y entonces tiene esa facultad de ir a las empresas, tocar puertas y hacer la determinación correspondiente y en caso de que en ese transcurso no haya un cumplimiento oportuno, no haya una entrega de información oportuna, pues entonces pudiera también la empresa ser pasible de multa y la administración tributaria aplicar una de sus facultades sancionatorias. Entonces, en ese proceso, ya cuando las empresas vienen y tocan la puerta y van a fiscalizar, hay un tema importante de racionalidad objetiva, porque con el simple hecho de que me toque la puerta y haya una diferencia cuantitativa en precio de transferencia, no provocaría de entrada la realización automática de un ajuste. Era lo que le comentaba, se debe de investigar, se debe de validar, se deben de contrarrestar las informaciones para entonces saber si el margen de plena competencia es adecuado, es el que está acorde con el mercado. También si existen razones legítimas o justificadas comercialmente que dan lugar a esa diferencia en el precio y aplicar la sustancia sobre la forma, que es el famoso artículo 2 que tenemos en el Código Tributario. Y es que muchas veces en papeles, en contratos, tenemos algo que nos indica que se va a hacer de una forma, pero en la práctica se está haciendo otra. Entonces, en este proceso siempre se busca, el fiscalizador siempre busca la forma de ser un poco flexible con el tema de las entregas de las informaciones, de la indagación y aplicar bastante el juicio y el criterio del auditor. Entonces, otro aspecto que da lugar a los ajustes de precio de transferencia, y esto sí va de la mano con la determinación y con el impacto que pueda tener en las declaraciones juradas, y es que la legislación establece tres tipos de ajuste. El ajuste primario es que cuando la administración tributaria va a las empresas, determina que hay una diferencia en precio, márgenes y demás, o entiende que
la transacción carece de sustancia económica, pues entonces realiza los ajustes correspondientes en la declaración del contribuyente fiscalizado. El ajuste correlativo que se produce en la declaración del contribuyente residente o no residente como consecuencia de un ajuste primario a otro contribuyente residente. Es decir, si estamos ante dos transacciones de empresas locales, pues si se le hace un ajuste primario a una, pues entonces la empresa puede decidir lo que es para un ingreso de una es para la otra un gasto, un costo, un gasto. Entonces, la segunda o la empresa afectada pudiera decidir si realiza un ajuste correlativo o la misma administración tributaria pudiera decidir si aplica un ajuste correlativo. Otro ajuste es un ajuste secundario, que es cuando la administración atribuye el significado legal, efecto del ajuste primario, según la naturaleza de la transferencia de utilidades puesta de manifiesto. Un ejemplo, aquí pudiéramos tener, si yo estoy pagando intereses hacia el exterior, y se determina a través de las comparables y del rango intercuartílico de que estábamos pagando intereses de más con ese préstamo que vamos a suponer sea con la casa matriz, estábamos pagando intereses de más, pues la administración tributaria pudiera tener la potestad de ese exceso de interés, decir, bueno, como esa tasa no estaba a precio de mercado, pues entonces la diferencia pudiera verse como un pago de dividendo. O sea, por ponerle un ejemplo. Entonces, así es como se manejan estos tipos de ajustes en la administración tributaria. Entonces, hay disposiciones de precio de transferencia, por ejemplo, en el artículo 281 del Código Tributario, que está que la deducción de los pagos por concepto de intereses, regalía o asistencia técnica no serán admitidos si no se han pagado las retenciones previstas en el artículo 298-305 del Código Tributario. O sea, ese es en principio lo que establece para poder admitir el gasto. Las operaciones deben ser pactadas bajo el principio de plena competencia y la DGI podrá impugnar y efectuar ajustes correspondientes cuando los precios pactados por operaciones comerciales o financieras entre empresas alcanzadas no cumplan con el principio de plena competencia siempre y cuando resultara en detrimento de la renta o en una menor tributación en el país o un diferimiento de imposición. Y la DGI podrá impugnar las partidas de gastos corporativos o el exceso de estos cuando las empresas obligadas no puedan probar que estos fueron necesarios para mantener y conservar la renta en el país. Entonces, esa parte es importante tenerla clara en materia de precio de transferencia. Y aquí una frase muy interesante de Marie Curie, que es un referente del liderazgo, y Marie Curie decía que solo puedes analizar los datos que tienes, sé estratégico sobre qué reunir y cómo almacenarlo. Y esto es importantísimo en precio de transferencia porque muchas veces cuando los fiscalizadores tocan la puerta, muchas veces las informaciones no están tan claras o no están completas. Esa situación pasa mucho con el tema de los servicios. Ustedes saben que los servicios es algo intangible, es intangible, evidentemente. Se dio, desapareció. Entonces, las evidencias que se puedan almacenar o tener disponible que puedan probar de que ese servicio fue efectivamente prestado son importantísimas para poder avanzar en el análisis y hacer una determinación justa en cuanto a ese tipo de transacciones. Entonces, eso es importante tenerlo. Y por último, pero no menos importante, tenemos el tema de las obligaciones de los contribuyentes. Actualmente tenemos cuatro obligaciones
para los contribuyentes, para las multinacionales en específico. Y tenemos la declaración informativa de operaciones entre empresas relacionadas, que le aplica a todo el que tenga operaciones con empresas relacionadas, que es la declaración donde se presentan primero se presentan las relacionadas con la que tengo, con la que tenemos operaciones y las operaciones que tuvimos con ella, evidentemente. Aquí hay un dato importante porque la DIOR se puede presentar con operación o sin operación. El esquema que tiene es una declaración interactiva de 3 pasos. Primero tenemos la información general del contribuyente que nos pregunta que quién nos hizo el estudio de precio de transferencia, que si tuvimos operaciones, son preguntas cerradas básicamente. Si tuvimos operaciones, si decimos que si tuvimos acuerdo de precios anticipados. Si la respuesta es sí, que tuvimos operaciones, pues se va a habilitar la hoja 2 primero y luego de la hoja 2 se habilita la hoja 3. Pero si pongo que no, la respuesta, pues entonces solamente se habilita hasta la hoja 2. Y lo que me invita la administración tributaria es hacer un levantamiento de todas esas relacionadas que yo tengo y enviarla, como decimos comúnmente, informativa, sin números. Entonces, eso en cuanto a la declaración informativa se presenta en conjunto con la declaración jurada del impuesto sobre la renta. Esa es la fecha límite que trae el reglamento 256-21, que es el último reglamento que se ha hecho de precio. Luego viene el reporte local o estudio de precios de transferencia, que tenemos 180 días posteriores a la fecha de cierre para presentación, es decir, que yo presento en abril la DIOR, pero tengo hasta octubre de ese mismo año para remitir el reporte local de estudio de precio de transferencia. Y en el reporte local lo que se evidencia es la valoración de esas transacciones que tuve correlacionadas. Si no tuve transacciones y solamente envié la DIOR informativa, evidentemente no tengo ni siquiera que hablar de reporte local. Pero si sí tuve transacciones, pues entonces ahí se analiza, se verifica si aplica hacer el reporte local, si mis transacciones al 2016 sobrepasan en conjunto 16 millones de pesos, si tuve operaciones con paraísos fiscales, si tuve operaciones con empresas locales que tengan pérdidas recurrentes. Entonces hay un sinnúmero de cosas que se deben de tomar en cuenta para determinar esta parte. El reporte maestro, que ya este reporte generalmente, y creo que es lo más apropiado, lo prepara la casa matriz. ¿Por qué? Porque el reporte maestro trae una serie de informaciones, recopila una serie de informaciones de todas las subsidiarias que y del grupo como tal, que la casa matriz generalmente es el que tiene el dominio, el control y tiene toda la información clara para poderla plasmar en el estudio, en el reporte maestro. El reporte maestro se presenta en conjunto con la DIOR. Digo, perdón, con la DIOR, no, con el reporte local o estudio de precio de transferencia. Y por último, el reporte país por país, que tiene unas características particulares, inclusive tiene hasta una norma particular, la norma 0821, y es un reporte que la matriz o la sociedad matriz última es quien debe de prepararlo igualmente, porque se preparan todas las informaciones de todas las subsidiarias, se recopilan y se preparan en ese reporte, de acuerdo a lo que establezca la legislación de cada país. Entonces, la matriz última igualmente puede designar un país para que haga el reporte, pero generalmente lo prepara la casa matriz y aquí solamente esa empresa multinacional lo que tiene es que notificar a la DGI que su casa matriz última es quien tiene la responsabilidad o la obligación de remitir ese informe a su administración tributaria correspondiente.
Entonces, la carta debe de indicar dónde está ubicada esa empresa y todas las informaciones tributarias de esa empresa, o sea, la residencia fiscal, el Tax ID y todo ese tipo de información para la administración aquí localmente. En caso de que necesite contrarrestar alguna información, pues entonces lo pueda hacer por esa vía. Eso de manera general son las obligaciones en materia de precio de transferencia. Y igualmente, si estas informaciones no son completadas en los plazos establecidos, el contribuyente, así como la omisión o remisión de alguna información que la administración tributaria le requiera, la empresa puede ser pasible de multa y eso está contemplado en el artículo 281 ter. Entonces, básicamente eso en sentido general, en materia de precio de transferencia. Si tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta al respecto, este es el momento adecuado. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto? Si tienen alguna pregunta. Dice Dionisio, la creación de empresas offshore se considera la principal razón de reglamentar los precios de transferencia. Bueno, es una de las tantas de los tantos impases que hay, es uno. O sea, una empresa offshore está cuando está ubicada en un paraíso de baja o nula tributación, en una jurisdicción de baja o nula tributación, pues se tiende o se investiga y se verifica esa transacción puntualmente. Es muy interesante para la administración hacerlo, pero se conjugan muchas cosas. No es solamente eso, porque una empresa puede ser analizada, no tener transacciones con paraísos fiscales, pero puede ser analizada por otras transacciones también, o sea que hay un sinnúmero de cosas que se dan, pero sí con estos offshore se da mucha situación de traslado de beneficios. Por eso resulta tan interesante para la administración tributaria tener esas transacciones como vigiladas. Dice Angélica, buenas noches. El documento de precio de transferencia que solicitan para las auditorías externas es el análisis que se mencionó. El documento bueno, para el tema de la fiscalización se requieren muchas cosas. Ya cuando se está fiscalizando un contribuyente, se requieren eh, normalmente el maestro, el archivo maestro, que es lo que prepara la casa matriz con la información general del grupo. Eso es para entendimiento de cómo funciona el grupo. Se solicita el reporte local o estudio de precio de transferencia. En primera instancia, y bueno, no se solicita porque a final de cuentas nosotros en la administración lo tenemos. O sea, en la administración tributaria se tiene ya. Lo que hacemos es que se parte de ahí para analizar, para verificar, para evaluar, se hace un levantamiento y se determinan los riesgos. Ya después de ahí, pues entonces la administración, el auditor, el fiscalizador, pide una serie de documentos, pide los estados financieros, te puede pedir los estados financieros de la relacionada, todo va a depender de la operación que esté viendo en ese momento. Pero en principio, el reporte local y el archivo maestro se tiene, la administración tributaria lo tiene porque se carga en los plazos que indique. Se envía a la administración automáticamente. Mm, ¿Alguien tiene otra? Ok, dice Jennifer. Buenas noches. Si a nivel local la empresa absorbe otra relacionada, ¿aplicaría realizar los mismos pasos o solo informativo? Si absorbe
Si a nivel local la empresa absorbe otra relacionada, ¿aplicaría realizar los mismos pasos o solo de manera informativa? Bueno, lo que pasa es que depende de cuándo sucedió esa absorción, porque si sucedió a mitad de año, evidentemente hay transacciones que se deben de transparentar, pero si ya esa empresa está absorbida, están fusionadas, ya solamente es una, pues evidentemente a partir de ahí ya se reporta como una y esa es la que tiene que reportar en caso de que tenga transacciones con otras relacionadas. ¿Alguien más tiene pregunta? Bueno, pues nada, agradecer a cada uno de los que estuvieron aquí durante esta magistral conferencia con con la profesora Amanda Salcedo, una experta en la materia. De verdad que estaba yo extasiada escuchando todos esos temas que muchas veces son bastante complejos. Agradecer, Amanda, la participación. Agradecer la participación de todos los que se conectaron esta noche y que vamos a estar entonces también realizando otras actividades. Gracias a todos y en nombre de la universidad y de la maestría online también y el decanato. Aquí están diciendo muy gracias, muy interesante, muy interesante. Entonces, vamos a seguir compartiendo otras actividades que sea de interés y de desarrollo profesional, no solamente a todos los que están en la maestría de gestión con las tres concentraciones, que sí, sino también que algunos otros colegas, cuando mandemos la convocatoria, pues entonces lo puedan también difundir. Pero gracias a todos por participar y gracias, Amanda. Ha sido un placer. Es un placer. Buenas noches. Buenas noches a todos.